Te dijeron que la mayor victoria en la vida es ser elegido, ser deseado, ser amado. Pero, ¿y si ese mismo anhelo es la razón por la que te estás perdiendo a ti mismo? ¿Y si la búsqueda de afecto es la forma más lenta de autodestrucción? Te doblegas, te encoges, silencias tus instintos solo para mantener a alguien cerca. Y aún así, nunca es suficiente. ¿Sabes por qué duele tanto cuando se van? Porque en el fondo, hiciste de ellos la fuente de tu propio valor. Cada vez que los mirabas esperando que te vieran, una parte de ti desaparecía. Eso no es amor, es dependencia con perfume. Y la dependencia te desgarra en silencio. Los estoicos nos lo advirtieron. Necesitar es ser esclavo. Creían que cuanto más se acerca una persona a una mente en calma, más cerca está de su fortaleza. Pero la calma no crece en el caos, crece en la soledad. Hasta que no puedas estar de pie, a solas y sin temblar, siempre estarás a merced de la ausencia de alguien más. Este video no te consolará, te confrontará, porque no puedes volverte soberano hasta que entierres esa parte de ti que ruega por ser elegida. Si estás listo para dejar de vivir para los demás y empezar a reclamar tu ser, considera suscribirte a Rise, para marcar el momento en que elegiste la claridad sobre el caos, la verdad sobre la ilusión y la libertad sobre las suaves cadenas de la validación. Te dijeron que la felicidad comienza en el momento en que alguien más te ve, te elige, te acepta. Que la verdadera historia no empieza en tu propia mente, sino cuando otra persona valida tu existencia. Desde la infancia, estaba en todas partes. Cuentos de hadas donde la plenitud solo llega con una pareja. Películas donde la recompensa final es alguien que se enamora del héroe. Y los comentarios casuales de adultos bien intencionados que preguntan, ¿cuándo vas a sentar cabeza? Te entregaron la idea de que estar solo era una sala de espera para algo mejor, que si estás soltero, de alguna manera estás incompleto. Pero aquí está la verdad que rara vez se dice. Si tu paz solo puede existir en presencia de otra persona, entonces no es paz. Es dependencia disfrazada de destino. Lo que nadie te dijo es que nunca debiste buscar tu otra mitad. Estabas destinado a completarte por tu cuenta. Los estoicos lo sabían mucho antes de que se convirtiera en una frase pegadiza en Internet. Epicteto dijo, «Solo los educados son libres». Pero la educación a la que se refería no se encontraba en escuelas o conferencias. Era la educación de conocer tu propia mente, saber cuándo tus pensamientos son tuyos y cuándo han sido implantados por un mundo que se beneficia de tu necesidad de ser elegido. Te enseñaron a perseguir la validación antes incluso de saber qué era la autoestima. Eso no es amor. Es un programa de entrenamiento diseñado para mantenerte buscando aprobación y temiendo tu propia compañía. Y cuando buscas la aprobación, lentamente intercambias tu poder. Empiezas a encogerte en lugares donde deberías expandirte. Te callas solo para que alguien se sienta cómodo. Dudas de tus instintos porque tienes miedo de ser rechazado. Estos no son momentos aislados. Son rituales diarios que, con el tiempo, forman una vida que no te pertenece. Y podrías llamarlo amor, pero un amor que te cuesta la voz no es amor. Es silencio forzado a sonreír. Por eso, la mentira más peligrosa que te contaron es que estar solo significa que algo está mal contigo. No. Significa que nada te está desviando de tu centro. Si alguna vez te has sentado solo y has sentido esa extraña incomodidad recorriéndote la espalda, entiende esto. No es la soledad la que habla.
Es el síndrome de abstinencia de la falsa identidad que construiste para ser aceptado. Carl Jung escribió una vez: el privilegio de una vida es convertirse en quien realmente eres, y no puedes hacerlo cuando tu reflejo depende de la mirada de otra persona. No puedes hacerlo cuando cada elección se filtra a través del miedo a que te abandonen. No puedes hacerlo mientras sigas creyendo que la soledad es un castigo y no el camino más puro para conocerte. Piensa en la facilidad con la que has regalado pedazos de ti. Las opiniones que suavizaste, las ambiciones que pospusiste, los sueños que diluiste para que alguien no se sintiera amenazado. No porque seas débil, sino porque te criaron para creer que ceder es el precio de ser amado. Pero Marco Aurelio nos advirtió: si te angustia algo externo, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu estimación de ella. Tú estimaste que el rechazo era mortal. Creíste que la soledad era vergonzosa. Pero el dolor de estar solo no es prueba de que estés roto. Es la prueba de que por fin has dejado de distraerte y ahora debes enfrentar lo que realmente hay dentro. Y lo que hay dentro de ti no está vacío. No tiene defectos. Está sin reclamar, intacto, esperando a que regreses a ti mismo sin traer contigo la opinión de nadie más. Ese es el poder que te da la soledad, el espejo que nadie más puede distorsionar. Por eso tan poca gente la busca, no porque sea miserable, sino porque revela demasiado. Elimina las excusas. Te pide que dejes de fingir que estás perdido y empieces a admitir que nunca has mirado hacia adentro con honestidad. Y en el momento en que lo haces, comienzas a reclamar todo lo que se dispersó en nombre de ser elegido. La dependencia susurra que estarás a salvo si alguien te ama lo suficiente. El estoicismo grita que la seguridad es una ilusión si depende del comportamiento de otra persona. Séneca escribió: mientras necesites la validación de otros, les estás dando poder sobre tu paz. Y la paz no se encuentra aferrándose, se encuentra soltando. Soltando la necesidad de ser visto, soltando la idea de que tu valor sube y baja con la atención de alguien más, soltando la fantasía de que el amor arreglará lo que no estás dispuesto a enfrentar. No necesitas que te elijan, necesitas elegir. Elegir permanecer quieto en la incomodidad. Elegir desprenderte de las capas de falsedad. Elegir dejar de esperar a que alguien venga y te dé permiso para sentirte valioso. Eso no es fortaleza, es rendición. Y si tu definición de amor incluye rendir tu libertad, es hora de reescribir esa definición. La verdad es que nunca estuviste incompleto. Fuiste interrumpido, alejado de ti mismo por años de historias que decían que la vida real comienza cuando alguien más dice que importas. Pero tu vida no está en pausa. Está sucediendo ahora mismo, en el silencio, en el espacio donde nadie mira, y donde todo lo que creías estar esperando ya está dentro de ti. Los estoicos no enseñaron el desapego como un escape, lo enseñaron como claridad. Ser capaz de sentarte contigo mismo sin miedo, sin necesidad, sin aferrarte. Eso es libertad. Así que entiende que no estás roto por estar solo. Solo estás desaprendiendo la mentira. Estás empezando a escuchar la verdad que ha estado enterrada bajo cada canción suave y cada dulce promesa que te dijo que el amor te salvaría. Pero nunca estuviste destinado a ser salvado. Estabas destinado a ser soberano, y la soberanía no proviene de ser deseado. Proviene de ya no necesitar serlo. Nadie te dijo el precio que pagarías por ser amado. Nunca es un sacrificio dramático y repentino. Es lento, silencioso, apenas perceptible.
sucede en momentos que ignoras. Una palabra que no dijiste para evitar un conflicto. Un sueño que archivaste porque incomodaba a alguien. Un límite que suavizaste para no parecer difícil. Al principio estas cosas no se sienten como una rendición. Se sienten como cuidado, como un acuerdo, como amor. Pero cada una de ellas va desgastando tu sentido del yo, hasta que un día te despiertas y no reconoces a la persona que te devuelve el espejo. No porque hayas cambiado, sino porque te has desdibujado. Cuando buscas validación en otra persona, empiezas a vivir fuera de tu propio cuerpo. Modificas tus decisiones basándote en cómo serán recibidas. Ajustas tu energía, tu ritmo, tu verdad, para asegurarte de no ser ni demasiado intenso ni demasiado distante. Cambias tu claridad por comodidad, tu paz interior por aprobación externa. No de golpe, sino en pequeños fragmentos. Y es sutil, lo que lo hace peligroso. No te das cuenta hasta que tu mente se vuelve ruidosa y tu espíritu se siente invadido. Carl Jung dijo, la gente hará cualquier cosa, por absurda que sea, para evitar enfrentarse a su propia alma. Y esto es lo que hace ese trueque. Te mantiene mirando hacia afuera para que nunca confrontes lo que hay dentro. Terminas entregando tu moneda más preciada, tu tiempo, a personas que no saben qué hacer con él. Tu energía se agota tratando de cumplir expectativas que nunca fueron tuyas. Te vuelcas en otros con la esperanza de que te devuelvan un reflejo de algo. Valor, amor, certeza. Pero nadie puede reflejar lo que no ha cultivado en sí mismo. Si están vacíos, no pueden llenarte. Y si están confundidos, solo te distorsionarán. Sin embargo, seguimos doblegándonos, cediendo, encogiéndonos solo por una oportunidad de pertenecer. Eso no es fortaleza, es miedo con una cara amable. Los estoicos entendían esto. Advirtieron que si tu paz depende de algo fuera de tu control, no es paz real. Es frágil, prestada y siempre en riesgo. Eso incluye cómo te ve la gente, lo que dicen de ti, o si aprueban o no tus elecciones. Marco Aurelio escribió, cuanto más se acerca una persona a una mente en calma, más cerca está de su fortaleza. Pero una mente en calma no crece en presencia del caos. No florece cuando estás actuando. Se construye en la soledad, donde no queda nadie a quien impresionar y ninguna ilusión que mantener. Lo que hace este trueque tan peligroso es que se siente como supervivencia. Crees que estás haciendo lo necesario para mantener a alguien cerca. Crees que estás siendo maduro, o generoso, o comprensivo. Y a veces lo eres. Pero con el tiempo, el hábito de ajustarte constantemente a los demás se convierte en un patrón. Luego se convierte en una vida. Y un día, te das cuenta de que cada versión de ti mismo ha sido moldeada por el nivel de comodidad de otra persona. Eso no es identidad, es adaptación. No estamos destinados a vivir así. El alma no está diseñada para ser constantemente editada. Necesita espacio para respirar. Necesita silencio. Necesita quietud. Y eso no puede suceder cuando tu atención está dispersa en todas las direcciones, excepto hacia adentro. Empiezas a perder tu intuición, no porque haya desaparecido, sino porque el ruido la ha ahogado. Séneca dijo, ningún hombre es más infeliz que aquel que nunca se enfrenta a la adversidad, pues no se le permite ponerse a prueba a sí mismo. Pero la adversidad que más tememos es la que requiere caminar solo, decir no, elegir el silencio sobre la aprobación.
Ahí es donde tu ser se pone a prueba y donde se construye. Piensa en todo lo que ya has dado. ¿Cuántas horas has perdido explicándote, esperando una respuesta, dudando de tus instintos, reevaluando tu valor según el humor de otra persona? Esos momentos se acumulan, se convierten en pesos atados a tu enfoque, distracciones envueltas en falsa esperanza. Y todo surge de la misma creencia silenciosa, que no eres suficiente a menos que alguien más lo diga. Esa mentira es pesada, pero la verdad es más pesada aún, porque te pide que dejes de regalar lo que nunca debió ser negociado. Cuando dejas de perseguir la validación, reclamas tu poder en pedazos. Al principio, se siente extraño, incluso puede sentirse incorrecto, como si estuvieras siendo egoísta, distante o frío. Pero lo que realmente estás haciendo es realinear tu energía. Ya no la estás derramando en todas direcciones. La estás redirigiendo, refinando, entregándola a tus metas, a tu paz, a tu crecimiento. Y de repente, tu mente empieza a aclararse, no porque el mundo se haya vuelto más fácil, sino porque dejaste de entregarle tu calma a gente que no podía protegerla. Aristóteles dijo: conocerse a uno mismo es el principio de toda sabiduría. ¿Y cómo puedes conocerte si estás constantemente cambiando de forma por el amor de otra persona? La sabiduría comienza cuando termina el trueque. Cuando te das cuenta de que lo que pensabas que era conexión, a menudo era sumisión. Que lo que sentías como ser visto, a veces era solo ser usado. Y cuando finalmente entiendes que tu valor no aumenta en función de cuánto sacrificas, sino de cuánto proteges tu centro, es cuando todo cambia. No se trata de alejar a la gente, se trata de recuperarte a ti mismo. Se trata de construir el tipo de fortaleza que no grita, no ruega, no se ajusta para ser aceptable. El tipo de fortaleza que permanece firme en la tormenta, porque sabe quién es. Cuando dejes de hacer ese trueque, sentirás la diferencia de inmediato, no en cómo te tratan los demás, sino en cómo te tratas a ti mismo. Dejarás de negociar tu valor. Dejarás de dar explicaciones de más. Dejarás de entregar tu paz interior como si fuera desechable, porque sabrás que es sagrada. Y la verdad es que nadie puede darte lo que tú no te das a ti mismo. Ni amor, ni claridad, ni paz. Esas cosas no llegan cuando alguien te elige. Comienzan en el momento en que tú eliges dejar de estar perdido. Así que, deja que el trueque termine aquí. Deja que vuelva el silencio. Deja que la mente en calma sea tu ancla y que tu fuerza hable, no por lo mucho que estás dispuesto a perder, sino por la profundidad con la que has recordado lo que nunca debiste entregar. Hay una razón por la que la mayoría de la gente se mantiene ocupada. Una razón por la que siempre tienen música sonando, notificaciones vibrando, pantallas brillando. Porque en el silencio, algo desconocido comienza a surgir. Una incomodidad, un dolor, una voz que no ha sido escuchada en años. Esa voz es tu verdadero yo, enterrado bajo el ruido. Y la soledad es el único lugar donde sabe cómo hablar. Pero el mundo te enseñó que estar solo es un problema, que el silencio equivale al fracaso, que si nadie llama, a nadie le importas. Así que huyes de él. Te distraes. Te quedas en lugares demasiado tiempo solo para evitar la quietud. Pero no es el silencio lo que te rompe. Lo que te rompe es el miedo a encontrarte contigo mismo en él. La soledad no es un castigo, es un crisol, un lugar de calor, presión y refinamiento. Es donde todo lo falso comienza a derretirse, donde tus máscaras se disuelven,
tus distracciones se colapsan y todo lo que queda es la verdad. No la versión de ti que sonríe cuando se espera. No la versión que actúa para ser digna, sino la versión cruda, inacabada y doliente que has escondido para sobrevivir. Esa versión no necesita seguidores, ni aplausos, ni aprobación. Necesita tu atención. Necesita tu presencia. Necesita que dejes de correr y te sientes quieto el tiempo suficiente para escuchar lo que ha estado tratando de decirte todo este tiempo. Y sin embargo, esto es lo que la mayoría evita, porque la soledad lo expone todo. La ira que has enterrado, el duelo que has adormecido, los sueños que abandonaste demasiado pronto. Estas cosas no aparecen cuando estás rodeado de distracción. Solo llegan en la quietud. Y eso es lo que convierte a la soledad en una forja. No consuela, transforma. No decora el ego, lo desgarra. Pero si puedes permanecer en el fuego, si puedes resistir el impulso de adormecerte, de huir, de buscar la mano de otra persona, saldrás del otro lado con algo inquebrantable. No una identidad construida sobre la validación, sino una forjada en la soledad. Ese es el tipo de presencia que no te pueden arrebatar, porque no te la dio nadie más. Se construye, se gana, se talla en horas pasadas a solas, cara a cara con las verdades más difíciles de quién eres y quién no eres. La gente teme la soledad porque la asocia con el vacío, pero no es vacío, es espacio. Espacio para pensar, para recordar, para cuestionar, para reconstruir. Espacio para preguntarte quién serías si nadie estuviera mirando, si nadie tuviera expectativas, si no hubiera nadie para recompensarte o castigarte por tus elecciones. Y lo más importante, ¿siquiera reconocerías a esa persona? La respuesta a eso te lo dice todo. Marco Aurelio escribió una vez: en ninguna parte puede un hombre encontrar un retiro más tranquilo o imperturbable que en su propia alma. Pero la mayoría de nosotros nunca hemos llamado a esa puerta. Pensamos que nuestro valor se demuestra en presencia de otros, que si la gente nos ama, debemos estar haciendo algo bien. Pero el amor que se le da a un falso yo solo profundiza la ilusión. Refuerza una máscara que nunca fue realmente tuya. Te vuelves amado por quien pretendes ser y, lentamente, olvidado por quien realmente eres. La soledad arregla eso. No rápidamente, no fácilmente, pero sí profundamente. Porque en la soledad no hay nadie a quien impresionar, nadie a quien proteger, nadie para quien actuar. Solo tú y la verdad. Por eso la soledad se siente pesada al principio, porque estás cargando el peso de todo lo que has ignorado. Pero el peso no siempre es una carga, es resistencia. Y la resistencia es cómo se construye la fuerza. Séneca dijo: sufrimos más en la imaginación que en la realidad. El dolor imaginado de estar solo suele ser peor que la experiencia real. Lo que encuentras en la soledad no es vacío, es claridad. Es el eco de tu intuición que se vuelve más fuerte. Es el regreso de tu enfoque. Es la comprensión de que nunca estuviste realmente perdido. Solo estabas rodeado de demasiado ruido para escuchar tu propia dirección. Cuando aprendes a sentarte en soledad, algo extraño comienza a suceder. Dejas de necesitar tanto. Dejas de explicarte. Dejas de sentirte obligado a demostrar tu valor porque ahora lo conoces, no en teoría, sino en la experiencia. Te has visto a ti mismo sin el maquillaje de la actuación, sin la decoración del elogio,
sin la red de seguridad de la opinión de otra persona, y sigues en pie, más fuerte, más nítido, más anclado. La persona que puede enfrentar la soledad se vuelve inquebrantable, no porque no sienta dolor, sino porque ya no le teme. Ha enfrentado el fuego, ha permanecido en él, y ha emergido con algo que la multitud no puede replicar. Dominio propio. Ya no persigues a personas que no te ven. Ya no entregas tu energía a lugares que te agotan. Ya no intentas demostrar tu valor a nadie, porque ya te lo has demostrado a ti mismo en el silencio, en la quietud, en el lugar sagrado donde las máscaras caen y la verdad se levanta. Ese es el regalo de la soledad. Por eso es una forja. Así que si estás en una etapa en la que nadie llama, donde te sientes invisible, donde las noches son silenciosas y los días se sienten largos, no huyas, adéntrate en ello. Este es tu lugar de poder. Aquí es donde termina el ruido y comienza la verdadera historia. No la que escribieron para ti, sino la que siempre estuviste destinado a vivir. Comienza tan sutilmente que apenas te das cuenta. Un cumplido te ilumina. Una mirada acelera tu corazón. Un mensaje dejado en visto te hace dudar de tu valor durante horas. Y lentamente, sin querer, entregas tu poder a personas que nunca debieron sostenerlo. Empiezas a verte a través de sus reacciones. Su silencio se convierte en tu vergüenza. Su aprobación se convierte en tu identidad. Esperas la confirmación de que eres suficiente, de que importas, de que no eres invisible. Pero la validación, cuando viene de fuera, es un ladrón disfrazado. Se siente como calor, pero roba tu fuego. Dices que sí cuando tu corazón grita que no, solo para no decepcionar a alguien. Permaneces en lugares que te agotan porque tienes miedo de que no te entiendan. Silencias tus opiniones, tus instintos, tus necesidades, porque crees que ser agradable es el precio de ser aceptado. Y mientras tanto, tu vida se convierte en una actuación, una colección de pequeñas traiciones hechas en nombre de gustar. No porque seas débil, sino porque nunca te enseñaron la fortaleza que nace de estar solo. Te enseñaron que el objetivo es que te vean, pero los estoicos sabían la verdad. Advirtieron que cualquier cosa externa, los aplausos, las opiniones, la aprobación, si puede perturbar tu paz, te posee. Y todo lo que te posee, te debilita. Marco Aurelio dijo, tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Comprende esto, y encontrarás la fuerza. Pero la mayoría de la gente nunca lo hace. Siguen esperando que alguien los declare dignos. Ponen su confianza a crédito, esperando recibirla a través de cumplidos o relaciones. Pero si tu identidad depende de cómo te traten los demás, siempre será inestable. Te ajustarás constantemente, mudarás de piel sin cesar, negociarás tu valor a través de los ojos de otros, y eso no es confianza. Es dependencia disfrazada de humildad. La necesidad de ser validado te roba la claridad. Te hace cuestionar lo que sabes que es verdad simplemente porque alguien más no lo aprobó. Empiezas a dudar de tu dirección. Retrasas tu crecimiento, no porque estés confundido, sino porque alguien no aplaudió cuando empezaste. Empiezas a elegir lo que se ve bien en lugar de lo que se siente correcto. Carl Jung escribió una vez, el mundo te preguntará quién eres, y si no lo sabes, te lo dirá. Y lo que el mundo te dice está moldeado por tendencias, opiniones y conveniencia, no por la verdad. La validación te entrena para preguntar a otros lo que ya deberías estar respondiendo por ti mismo. Lo que hace esto aún más peligroso es que la validación se siente bien. Se siente como seguridad. Se siente como pertenencia, pero una pertenencia que cuesta tu verdad no es pertenencia. Es una prisión.
Cuando vives para la aprobación de los demás, abandonas tu capacidad de aprobarte a ti mismo. Olvidas cómo confiar en tu instinto. Pierdes el sonido de tu propia voz y, con el tiempo, el silencio interior se vuelve tan ensordecedor que ni siquiera puedes recordar lo que querías en un principio. Ese es el verdadero precio de necesitar ser visto. Desapareces. Y aquí está la parte más dolorosa. La gente puede sentirlo. Cuando necesitas su validación para sentirte completo, lo saben. Quizás no conscientemente, pero algo cambia. Tu presencia se vuelve negociable. Tu autoestima depende de su estado de ánimo y, en lugar de ser respetado, eres tolerado. No porque no seas suficiente, sino porque diste la impresión de que no sabes que lo eres. Cuando olvidas cómo mantenerte en pie por ti mismo, los demás olvidan cómo valorar tu presencia. Esa es la paradoja. Cuanto más necesitas que te vean, más invisible te vuelves. Séneca dijo: quien está en todas partes, no está en ninguna parte. Si tu atención está siempre en cómo te perciben los demás, no queda atención para quien realmente eres. Tu energía se dispersa, tu voluntad se diluye, y lo que podría haber sido fuerza se convierte en vacilación. La validación te saca del momento presente y te sumerge en una actuación interminable de tratar de complacer, impresionar o evitar el rechazo. Y cuanto más tiempo permaneces en ese escenario, más difícil se vuelve abandonarlo. Pero puedes bajar de él. Puedes regresar a ti mismo. Puedes comenzar el proceso de elegir tu propia voz por encima del aplauso, tu propia claridad por encima de la confusión, tu propio camino por encima de la popularidad. Y comienza por darte cuenta de dónde están las fugas, dónde dices sí cuando quieres decir no, dónde esperas un permiso que nunca fue necesario, dónde bajas tu volumen solo para permanecer cerca de alguien que solo te escucha a medias. Esos son los lugares por donde tu poder se desangra, y son también los lugares donde puedes ser reclamado. No necesitas ser visto por la multitud para ser real. No necesitas ser validado para tener valor. No necesitas ser aceptado por otros para pertenecerte a ti mismo. La persona más poderosa en cualquier habitación es aquella que ya no necesita demostrarle nada a nadie. No por arrogancia, sino por una presencia profunda, arraigada e inquebrantable. Ese es el tipo de presencia que no suplica ser vista. Simplemente es, y no puede ser ignorada. Sócrates dijo una vez: para encontrarte a ti mismo, piensa por ti mismo. Pero no puedes pensar con claridad cuando miras constantemente de reojo para ver quién te observa. No puedes construir algo sólido cuando tus cimientos se asientan sobre las mareas siempre cambiantes de la opinión pública. Debes quedarte quieto. Debes guardar silencio. Debes preguntarte: ¿quién soy cuando nadie me mira? Porque esa persona, ese yo silencioso, crudo e intacto, es el único que puede llevarte a través del fuego. La validación nunca llenará el vacío que promete. Solo lo agranda. Cuanto más la alimentas, más hambrienta se vuelve. Pero si dejas de alimentarla, si te sientas en el silencio, en la ausencia de elogios, descubrirás algo completamente diferente. Una fuerza más profunda, una certeza serena, una solidez que no se inmuta cuando los demás se mueven a tu alrededor. Eso es lo que has estado persiguiendo. No la atención, no la popularidad, sino la paz. Y esa paz no se encuentra en agradar a los demás. Se encuentra en estar alineado contigo mismo. Así que deja que piensen lo que quieran.
Deja que los mensajes queden sin respuesta. Deja que la aprobación no se pronuncie. Si sabes quién eres, ya has ganado. Y ese tipo de claridad interior es algo que nadie puede darte y nadie puede quitarte. Puedes pasar toda tu vida tratando de ser elegido, esperando que alguien te note, que vea tu valor, que extienda la mano y llene el espacio en el que nunca aprendiste a sentarte tú mismo. Y sin embargo, no importa cuánto des, no importa cuán cuidadosamente elabores tus palabras, no importa cuán fuerte te aferres, lo que no está destinado para ti siempre encuentra la manera de escabullirse entre tus dedos. Esa es la dura verdad que nunca nos enseñan. Nos dicen que persigamos, que demostremos, que nos aferremos con más fuerza cuando algo comienza a alejarse. Pero la verdadera fuerza no persigue, no suplica. Suelta y observa lo que permanece sin necesidad de ser retenido. Dejar ir no se trata de amargura o de construir muros. Se trata de respeto propio. Es la decisión de dejar de agotarte por cosas que nunca te correspondieron llevar. No necesitas convencer a alguien para que se quede. No necesitas explicar por qué mereces constancia, cuidado u honestidad. No necesitas seguir ofreciendo más de ti mismo con la esperanza de que alguien finalmente te dé lo mínimo a cambio. Lo que está destinado para ti te reconocerá. Te encontrará donde estás. No necesitará una actuación, una concesión o un disfraz. Y si algo requiere las tres cosas, nunca fue alineación. Fue un acuerdo. Te vuelves intocable en el momento en que dejas de necesitar una prueba externa de que importas. Ahí es donde comienza el cambio. No en la ausencia de dolor o decepción, sino en la forma en que respondes a ello. En lugar de encogerte, permaneces quieto. En lugar de perseguir, haces una pausa. En lugar de tratar de ganarte a alguien, te recuperas a ti mismo. Y esto no es solo una mentalidad, es una decisión que lo toca todo. La forma en que te hablas a ti mismo, la forma en que te alejas del caos, la forma en que proteges tu energía como si fuera sagrada, porque lo es. Epicteto dijo una vez: la libertad es el único objetivo digno en la vida. Se gana al ignorar las cosas que escapan a nuestro control. No puedes controlar quién se queda o quién se va. No puedes controlar cómo te ve alguien o si alguna vez entenderán tu profundidad, pero puedes controlar cómo respondes a su ausencia. Puedes elegir no llenar ese espacio con desesperación, ruido o validación. Puedes elegir seguir construyendo tu paz, incluso cuando nadie está mirando. Y en esa silenciosa decisión, te vuelves inamovible. El mundo podría intentar convencerte de que estar soltero significa que algo falta, que la soledad es un sustituto de lo real. Pero aquí está la verdad. La soledad no retrasa tu vida, la revela. Te enseña a sostener tu propia mano antes de buscar la de alguien más. Te recuerda que tu mente, tu tiempo, tu presencia no deben ser ofrecidos a cualquiera que no se haya ganado el derecho a recibirlos. Estar soltero no significa que hayas cerrado tu corazón. Significa que has aprendido a custodiar tu trono. Has aprendido que no todos merecen un asiento en tu mesa y que el amor no es una excusa para abandonar tu corona. Hay un poder silencioso en la persona que ya no busca explicarse, que no siente la necesidad de defender su valía, que simplemente sabe quién es y no se apresura a ser entendida. Este es el comienzo de la soberanía. No proviene de tenerlo todo resuelto. Proviene de dejar de forzar lo que no fluye. Es la calma que surge cuando dejas de nadar contra la corriente y finalmente dejas que el río te lleve a donde siempre debiste ir. Séneca escribió: un hombre sabio está contento consigo mismo.
Y ese tipo de contentamiento no es una resignación pasiva. Es una rendición valiente, una negativa a permitir que tu paz sea dictada por cosas que están fuera de tu alcance. Dejar ir significa liberar el futuro que imaginaste con alguien que nunca estuvo listo para encontrarte allí. Significa aceptar que ninguna disculpa reescribirá el pasado y que ningún esfuerzo arreglará lo que se construyó sobre el desequilibrio. Significa detener el ciclo de dar en exceso con la esperanza de que alguien finalmente te vea. No es fácil, no es suave, es lo más difícil que harás jamás, pero también lo más liberador, porque en ese momento de liberación, regresas a ti mismo. Carl Jung dijo, no soy lo que me ha pasado, soy lo que elijo ser. Y volverse intocable no se trata de volverse insensible, se trata de volverse claro. Claro sobre lo que mereces, claro sobre lo que ya no tolerarás, claro sobre cuántas veces has traicionado tus propias necesidades solo para aferrarte a algo que te hacía sentir menos solo, pero más perdido. Y cuando esa claridad llega, algo comienza a cambiar. Empiezas a caminar diferente, a hablar diferente. Ya no te apresuras a llenar los silencios con explicaciones. Ya no te desmoronas cuando alguien se va. Sabes que tu valía no es algo que otra persona pueda darte o quitarte. Aquí es donde comienza lo intocable. No con una armadura, sino con la verdad. No con la distancia, sino con el discernimiento. Te vuelves intocable no porque nadie pueda herirte, sino porque ya nadie puede confundirte. Sabes quién eres incluso cuando otros no lo saben. Conoces tus límites, incluso cuando otros intentan ponerlos a prueba. Conoces tu valor incluso cuando no se refleja en los demás. Eso es lo que te hace peligroso, no para los otros, sino para todo aquello que alguna vez tuvo el poder de romperte. Así que suelta. Suelta la necesidad de ser entendido. Suelta el miedo a estar solo. Suelta la presión de demostrar tu valía a través de la proximidad. Tu paz no necesita ser defendida, necesita ser preservada. Y en el momento en que dejes de ofrecer tu energía a lo que te agota, sentirás que regresa, no de una vez, sino pieza por pieza, silenciosa, poderosa e incondicionalmente. Dejar ir no es el final. Es el punto de inflexión, el lugar donde dejas de buscar permiso para estar completo y comienzas a recordar que ya lo estás. La mayoría de la gente nunca se detiene. Están constantemente reaccionando, actualizando, comparando, actuando. Llenan cada silencio con ruido, cada pausa con distracción. Pero la quietud los asusta, porque la quietud revela la verdad, y la verdad exige responsabilidad. Por eso la multitud se mantiene ruidosa, navegando, persiguiendo, explicando y convenciendo, esperando que si se mantienen lo suficientemente distraídos, no tendrán que enfrentar cuánto de su vida han entregado a cosas que no importan. Pero mientras ellos pierden el tiempo en el ruido, tú puedes elegir un camino diferente, uno que parece vacío desde afuera pero es silenciosamente sagrado por dentro, porque el silencio no es un vacío, es un taller, y la soledad, si se usa correctamente, es la mayor inversión de tu vida. Lo que hagas en la quietud resonará cuando el mundo finalmente comience a prestar atención. Mientras ellos esperan ser elegidos, tú eliges la disciplina. Mientras ellos luchan por la visibilidad, tú agudizas tu enfoque en la oscuridad. Construyes tu cuerpo no para impresionar, sino para dominar. Construyes tu mente no para actuar, sino para comprender.
Creas rutinas que nadie aplaude, habilidades que nadie ve y un carácter que nadie entiende, hasta que un día lo harán. Y para entonces será demasiado tarde para alcanzarte, porque mientras ellos perseguían la aprobación, tú estabas construyendo algo que nadie podría quitarte: la maestría. Séneca dijo: no es que tengamos poco tiempo para vivir, sino que desperdiciamos mucho de él. Y es verdad. La vida no se nos escapa de las manos porque sea demasiado corta. Se nos escapa porque seguimos entregándola a cosas sin sentido, reaccionando sin fin, explicando sin fin, renovando sin fin nuestra identidad a través de pantallas, opiniones y tendencias. La verdad es que muy poca gente vive. Solo actúan. Se moldean tanto para los demás que olvidan quiénes eran antes de que alguien los observara. Y en esa actuación, el tiempo se evapora, los días se desvanecen, los años se vuelven borrosos, y de repente, la vida es un recuerdo de todo lo que no construyeron porque estaban demasiado ocupados siendo vistos. Pero cuando eliges el silencio, el verdadero silencio, el que la mayoría no puede tolerar, dejas de desangrar el tiempo, dejas de perder energía, dejas de vivir en piloto automático. La soledad se convierte en una estrategia, no en una sentencia. La usas para refinar tus hábitos, para estudiar tus patrones, para entrenar tu fuerza de voluntad como un músculo. Cada hora que pasas a solas se convierte en una ofrenda a tu yo futuro. Cada distracción que resistes se convierte en un voto por la persona en la que te estás convirtiendo. No es glamoroso, no es visible, pero por eso funciona, porque nadie compite por lo que no puede ver. Hay algo poderoso en hacer el trabajo en privado. No estás construyendo para el aplauso, estás construyendo para la resistencia, para la claridad, para la soberanía. Los estoicos lo sabían. Marco Aurelio escribió: no pierdas más tiempo discutiendo sobre cómo debería ser un buen hombre. Sé uno. Y de eso se trata esto. No de representar la bondad, sino de encarnarla. No de hablar sobre el potencial, sino de moldearlo. No de soñar con el poder, sino de ganarlo en silencio, repetitivamente, sin pedir permiso. El tiempo que pasas en soledad es donde nace tu ventaja. Mientras otros viven en la reacción, tú creas con intención. Mientras ellos esperan la inspiración, tú generas impulso. Y mientras ellos dependen de ser notados para sentirse dignos, tú te desapegas de la necesidad de atención por completo, porque la persona que no necesita ser vista se vuelve imposible de ignorar. Hay una fuerza serena en aquellos que mantienen la cabeza gacha y construyen, una presencia que no grita, pero que cuando finalmente llega, todo cambia. Te conviertes en esa presencia tratando la soledad como algo sagrado. Te levantas temprano, no porque esté de moda, sino porque te da más horas para reclamar tu mente antes de que el mundo la contamine. Lees no para impresionar a otros, sino para refinar tu forma de pensar. Entrenas tu cuerpo no para perseguir la estética, sino para entrenar tu disciplina para que obedezca. Trabajas en tu oficio no para ganar me gusta, sino para ganar influencia. Cada decisión que tomas en el silencio es un ladrillo colocado en los cimientos de una vida que nadie más podría construir por ti, porque nadie más entenderá cuánto costó, no hasta que los resultados sean innegables. Carl Jung dijo: tu visión se aclarará solo cuando puedas mirar en tu propio corazón. Quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta. Y este es el despertar, la comprensión de que la soledad no es un contratiempo,
es un horno. Quema las distracciones. Te obliga a reconocer tus patrones. Te invita a elegir quién quieres ser en lugar de convertirte pasivamente en lo que el mundo quiere que seas. Te enseña que la constancia es más ruidosa que la confianza, que presentarse a diario importa más que inspirarse ocasionalmente, que construir en silencio es más poderoso que gritar a viva voz. No necesitas apresurarte. No necesitas impresionar. Solo necesitas construir. Día tras día, hora tras hora, en silencio, en las sombras. Mientras otros son adictos a la ilusión del progreso, tú te comprometes con la realidad del mismo, no porque se sienta bien todos los días, sino porque se siente necesario. Ya no confundes movimiento con impulso, ya no confundes visibilidad con valor. Entiendes el juego ahora, y lo juegas de manera diferente. Así es como te vuelves inquebrantable. No buscando el foco de atención, sino dominando tus sombras. No demostrando nada a los demás, sino convirtiéndote en alguien cuya presencia se demuestra por sí misma. El tipo de persona que entra en una habitación y no necesita hablar para hacerse sentir. Ese poder no nace en el aplauso, se forja en la soledad, en horas que nadie ve, en un silencio que nadie oye y en un respeto propio que nadie puede arrebatar. Así que construye. No para ellos, para ti. Construye una vida que se sienta poderosa, incluso cuando nadie aplaude. Construye un ritmo que supere a la motivación. Construye cimientos que se mantengan firmes, sin importar quién se quede, quién se vaya, quién vea o quién no. Construye. Construye en el silencio lo que otros desperdician en el ruido, y un día te darás cuenta de que ya no necesitas que te noten. Ya te has vuelto inolvidable. Hay un momento, silencioso, pesado, en el que el silencio se siente insoportable. Se desliza cuando el día termina, cuando nadie te contacta, cuando el bullicio se desvanece y te quedas a solas con tus pensamientos. Y en ese espacio, lo sientes, esa angustia en el pecho. El tipo de angustia que te hace cuestionarlo todo. Quizás te tienta a volver con alguien que no vio tu valor. Quizás susurra que estar solo es un error, que la incomodidad que sientes es la prueba de que no estás hecho para este camino. Pero ese dolor, esa angustia, no es tu enemigo. Es tu entrada. Es la puerta que cruzas en el camino hacia la transformación. La mayoría de la gente huye de ella. Tú no lo harás. El dolor no aparece para romperte, sino para mostrarte lo que aún te posee, a lo que todavía estás apegado, lo que aún no has sanado. Es un espejo, uno que no adula ni miente. Y cuando te paras frente a él el tiempo suficiente, algo cambia. Comienzas a ver tus patrones, los hábitos que ya no te sirven, los ciclos que sigues repitiendo, las personas que persigues para evitar sentarte con tu propio vacío. Eso no es debilidad, es solo una señal, una indicación, un punto de entrada. En el momento en que dejas de huir y decides sentarte con la incomodidad, todo empieza a cambiar. Empiezas a escuchar, no el ruido de afuera, sino la voz silenciosa de tu interior, la que ha sido ahogada por la distracción. No siempre es amable, y rara vez es cómoda, pero es honesta. Y esa honestidad es lo que te libera, porque en la verdad te das cuenta de algo que la mayoría nunca logra comprender. El dolor no es un castigo, es tu maestro. Carl Jung dijo, no se llega a la conciencia sin dolor. El camino para convertirte en quien estás destinado a ser dolerá, pero dolerá mucho menos que seguir siendo alguien que no eres. Todos quieren fuerza, pero pocos están dispuestos a enfrentar la presión que la construye.
Todos quieren claridad, pero pocos están dispuestos a caminar a través de la tormenta que la despeja. Te sentirás tentado por la comodidad, por la nostalgia, por la ilusión de seguridad en los brazos de alguien. Pero la comodidad no siempre es curación. A veces es solo un retraso. A veces, las personas a las que recurres son las mismas que te impidieron evolucionar en primer lugar. Y esa es la prueba. ¿Puedes permanecer quieto mientras la angustia arde? ¿Puedes sentarte en el vacío y resistir el impulso de llenarlo con aquello que ya has superado? La mayoría de las personas se quiebran en ese punto. Buscan a alguien, a cualquiera, para silenciar la incomodidad, pero lo único que hacen es poner en pausa su propia transformación. Creen que están sanando al seguir adelante rápidamente, al dejarse ver de nuevo, al fingir que lo han superado, pero el dolor nunca se va. Simplemente espera. Espera otra noche silenciosa, otra pausa, otro vacío. Hasta que finalmente lo enfrentas, el dolor se adueña de ti. Los estoicos entendían esto. Enseñaban que el sufrimiento en sí no es el problema, sino nuestra relación con él. Si lo usamos o lo evitamos, si resistimos la lección o la atravesamos y permitimos que nos haga mejores. El dolor es presión, y la presión es como se forjan los diamantes. No puedes esperar llevar una corona sin sentir primero su peso. No puedes esperar comandar tu vida si nunca has tenido que permanecer de pie en medio de la tormenta sin derrumbarte. La verdadera paz no es la ausencia de dolor. Es la habilidad de mantenerte arraigado mientras el dolor te atraviesa. Es saber que la incomodidad no significa que estás fallando, significa que estás creciendo. Séneca escribió: las dificultades fortalecen la mente, así como el trabajo fortalece el cuerpo. Entonces, ¿por qué huimos de aquello que nos hace más fuertes? Porque el dolor exige presencia. Requiere que dejes de anestesiarte, de escapar, de culpar, y que mires directamente a lo que duele. Ese tipo de presencia es rara, pero es ahí donde reside el poder. Y una vez que entiendes eso, el dolor pierde su control. Se convierte menos en sufrimiento y más en un proceso de esculpir, menos en debilidad y más en refinamiento. Cuanto más te apoyas en él, más comienzas a ver cómo se forma la arquitectura de tu propia fortaleza. Ya no te derrumbas, te vuelves sólido, firme, sereno. Esto no significa que no te sentirás solo. No significa que no te dolerá el pecho cuando pienses en lo que dejaste ir. Pero en lugar de apartar la mirada, dejas que ese dolor te enseñe. Dejas que te guíe. Dejas que limpie las partes de ti que fueron construidas sobre el miedo, la inseguridad, sobre la necesidad de que alguien más te completara. Esa es la verdadera belleza del dolor. Despeja el camino. Elimina lo que no pertenece para que puedas comenzar de nuevo, más ligero, más nítido, más completo. No hay corona sin presión. No hay paz sin tormenta. No hay soberanía sin sacrificio. Tienes que renunciar a quién eras para convertirte en quien eres. Y el dolor. El dolor es el pasaje. Es el peaje en la puerta. No para castigarte, sino para ver si estás listo, si estás dispuesto a enfrentarte al espejo sin pestañear, si estás listo para ser forjado. Porque todo lo que deseas, claridad, fuerza, respeto propio, vive al otro lado de ese fuego. Así que cuando duela, no corras.
Cuando todo esté en silencio y sientas el impulso de escapar, quédate. Respira. Escucha. Aprende. Deja que el dolor te muestre qué necesita irse y qué necesita crecer. No lo anestesies. No lo entierres. Deja que queme las capas que ya no te sirven. Y cuando termine, lo que quede será algo inquebrantable, algo soberano. Porque una vez que caminas a través del dolor con los ojos abiertos, con el corazón presente y la mente firme, ya nada te posee, ni la pérdida, ni el silencio, ni el pasado. Ya no temes al fuego, te has convertido en él. Algunos malinterpretarán tu silencio, lo llamarán frialdad, quizá incluso crueldad. Dirán que te has cerrado, que has renunciado al amor, pero no entienden lo que realmente estás haciendo. No se trata de odio, se trata de poder. Se trata de romper la silenciosa e invisible cadena que envuelve tu identidad cuando tu valía depende de ser deseado. Permanecer soltero no es un rechazo a la conexión, es la negativa a ser gobernado por ella. Es permanecer quieto en un mundo obsesionado con perseguir, demostrar y apegarse. Y cuando dejas de perseguir, comienzas a elevarte. Hay una diferencia entre el deseo y la dependencia, entre buscar a alguien porque eliges hacerlo y aferrarte porque crees que te completa. Esa diferencia lo es todo, porque cuando necesitas a alguien para sentirte completo, ya no estás eligiendo, estás sobreviviendo. Y ese modo de supervivencia te hace más pequeño. Empiezas a ceder demasiado pronto, a tolerar demasiado, a explicarte con demasiada frecuencia. Lentamente te moldeas en lo que crees que quieren y lo llamas amor. Pero eso no es amor. Es miedo con un hermoso disfraz. No fuiste hecho para arrodillarte por afecto. No fuiste diseñado para doblegar tu identidad por aprobación. La fuerza con la que naciste, esa que no ruega, no persigue, no se derrumba, queda sepultada bajo la idea de que debes ser elegido para importar. Pero la soltería, cuando se abraza por completo, desentierra esa fuerza. Te recuerda tu propio peso, tu propia presencia. Te reconecta con algo que nunca debió ser externalizado, tu propio sentido de valía. Séneca dijo, quien es valiente es libre. Y a veces la valentía no es ruidosa. A veces se parece a rechazar una relación cómoda porque sientes que te costará la paz. A veces se parece a alejarte de alguien que todavía te importa porque sabes que te estás encogiendo solo para mantenerte cerca. A veces se parece a elegir la soledad, no porque quieras estar solo para siempre, sino porque prefieres estar completo y solo, que amado a medias y en compañía. Eso no es amargura, es sabiduría. El amor, cuando es real, no llega a través de la desesperación. No te pide que te abandones a ti mismo. No exige que te hagas más pequeño. Pero la mayoría de la gente no espera ese tipo de amor. Se conforman con lo que está disponible. Confunden la intensidad con la profundidad, la posesión con la pasión, el apego con la seguridad. Y mientras tanto, se pierden a sí mismos, pieza por pieza, creyendo la mentira de que necesitar a alguien es una forma de fortaleza. No lo es. Carl Jung escribió una vez, lo más aterrador es aceptarse a uno mismo por completo. Y es exactamente por eso que la mayoría de la gente prefiere seguir buscando a otra persona. Aún no han aprendido a sostenerse plenamente en sí mismos. No te equivocas al desear conexión. Eres humano.
Pero cuando ese deseo se convierte en un vacío que intentas llenar constantemente, se vuelve una trampa. Aceptarás menos. Te conformarás antes. Confundirás ser visto con ser conocido. Pero si puedes pausar ese patrón, si puedes sentarte en tu propia presencia el tiempo suficiente para entenderla, empezarás a sentir la diferencia entre estar enamorado y estar necesitado. Y ahí es donde comienza el poder. Porque la persona que ya no necesita el amor para sentirse completa, se vuelve imposible de manipular. Te mantienes quieto mientras el mundo tiembla a tu alrededor. No te inmutas cuando alguien se va. No te pliegas cuando la atención desaparece. No persigues cuando alguien se aleja. Permaneces arraigado, inquebrantable. Y esa serena firmeza, esa negativa a ser movido, es lo que te hace intocable. Porque ahora el amor ya no es tu fuente. Es un añadido, una elección, no una muleta, no una cura. El mundo llamará a esto soledad. Proyectarán sus propios miedos en tu quietud. Dirán que estás evitando el amor, escondiéndote de la vulnerabilidad, cerrando tu corazón. Pero solo tú sabrás la verdad. Esta quietud no es una retirada, es preparación, es claridad. Es aprender a vivir de tal manera que el amor, cuando finalmente llegue, entre en un espacio que ya está lleno, no en uno que está desesperado por ser llenado. Eso no es frialdad, es responsabilidad, es soberanía. Hay un tipo de confianza que surge cuando dejas de perseguir, no porque hayas renunciado al amor, sino porque has dejado de convertirlo en tu identidad. Has recordado que la relación real, la que afecta a todo lo demás, es la que tienes contigo mismo. Y esa relación requiere espacio, requiere tiempo, requiere silencio. No puedes cultivarla en medio del ruido. No puedes construirla mientras te sientes constantemente atraído hacia la validación. Tienes que estar dispuesto a soltar la comodidad, las ilusiones, las manos temporales que se sienten bien en el momento, pero no sostienen nada real. Ahí es donde vive el coraje, no en la capacidad de enamorarse de alguien, sino en la capacidad de alejarte, cuando ese amor te cuesta demasiado de ti mismo. Amar sin necesitar, abrirse sin apegarse, cuidar sin derrumbarse. Eso no es debilidad, es soberanía emocional, y solo la desarrollas permaneciendo solo el tiempo suficiente para ver dónde termina tu necesidad y dónde comienza tu verdad. No se trata de construir muros, se trata de construir discernimiento, para que cuando el amor llegue, y llegará, lo reconozcas no por lo fuerte que grita, sino por la suavidad con la que te sostiene. Lo sabrás por lo libre que te sientes en su presencia, porque el amor real no encadena, no exige, no te pide que demuestres nada, simplemente te encuentra donde estás. Y la única manera de estar listo para ese amor es convertirte en alguien que ya no teme estar solo. Así que no se trata de odio. No se trata de rechazar el amor o evitar la vulnerabilidad. Se trata de recordar tu poder. Se trata de reclamar las partes de ti mismo que una vez entregaste por la ilusión de cercanía. Y se trata de negarte a confundir ser necesitado con ser amado. Cuando entiendes eso, dejas de suplicar por afecto y comienzas a erguirte como si el mundo siempre hubiera estado destinado a notarte. Porque ya no te extiendes para alcanzar algo. Estás arraigado. Ya no intentas que te elijan. Te has elegido a ti mismo. Y en esa quietud, todo cambia. No necesitas que te elijan para importar. No necesitas ser amado para estar completo. El momento en que dejas de perseguir lo que nunca estuvo destinado a completarte, es el momento en que comienzas a elevarte, silenciosa, poderosa e inquebrantablemente.